Bueno, muy buenos días, ahora sí oficialmente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo Gabriel? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos Igualmente, bien. días. Bien, listos. Chévere verlos. No sabía que hoy era festivo. No, yo no tenía para nada presente. Igual por cronograma, pues de actividades es muy difícil de como aplazarla. Pero bueno, normal. Vamos entonces a hacer la clasecita normalito. ¿Me escuchan bien ahí? Bajito, duro, todo bien. Listo. Muy bien, entonces, bueno, vamos a iniciar ya ahora sí contenido. Como les venía hablando, la clase pasada, pues hicimos una introducción al curso, ¿no? Hicimos como una presentación de cada uno. Las personas, hoy hay personas que no pudieron estar en esa primera sesión debido a que pues estamos también coordinando con los otros profes, los grupos por nivelaciones y por demás elementos que no se tienen en cuenta en la primera clase. Perdón. Entonces, ¿hay alguien de que venga hoy por primera vez a fundamentación? ¿Alguno de los que está presente? ¿O todos vinieron a la primera clase? Muy bien. Sí, profe, yo no pude estar en la clase pasada Hola porque Alexandra, pues mucho no gusto. sabía. Mucho gusto Alexandra, listo, no hay problema, pues hoy iniciamos contenido oficialmente, entonces pues porfa preséntate, cuéntanos a qué te dedicas, qué haces y bueno, ¿y cuál es tu principal motivación para entrar al curso? Bueno, me presento ante todas y todos. Yo soy Alexandra Velandia. Actualmente pues me encuentro sin empleo. Trabajé con la Secretaría de Salud, soy ingeniera ambiental. Y pues mi motivación ha sido pues casi toda la vida querer aprender un instrumento. Mi padre pues es empírico, él es guitarrista, entonces pues tengo unas bases ahí gracias a él. Aprendí también a tocar cuatro con él. Y pues nada, siempre he sido amante de la música y con todas las ganas de aprender. Muchas gracias, profe. Ah, bueno, bienvenida Alexandra, chévere, ¿no? Pues en este curso pues la idea es fortalecer como todos esos conocimientos que ya traes y poderlos también meter en un contexto eh, gramatical y de fundamentación musical. O sea, vamos a ponerle nombres a ciertas cosas que ya sabes hacer. Entonces, pues esa es la idea principalmente. Y ya, todo bien, bienvenida. Listo. Gracias, profe. De resto sí creo que sí estaban todos, ¿sí o no? Listo, muy bien. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer un poquito de aprestamiento corporal, como para ir despertando el cuerpo. Entonces, vamos a hacer unos pequeños estiramientos, ahí sentaditos. Ya ahorita nos paramos. Vamos a empezar con los hombros, como para despertar el cuerpo. Eso, me gusta que ponga la cámara, me parece chévere porque no me siento hablando solo. Ahora hacia adelante.
que trague esas yucas, como les llaman. Uy. Muy bien. Ayudamos al cuellito un poquito. Muchas gracias. Para el otro ladito. Eso, eso. Hacia el frente. Y hacia atrás. Muy bien. Entonces, la recomendación para los que puedan, como la primera sesión, es estas clases de fundamentación, ojalá las puedan ver con audífonos en algún momento, o sea, sí tener como las dos opciones. Va a haber un momento en que sea escuchar con audífonos, va a haber otro momento en que pues puedan tener como el cuerpo libre sin tener el audífono puesto. Entonces, ahorita no necesitamos los audífonos, pero en un ratico sí, si los tienen a la mano. Si los tienen a la mano. Muy bien. Vamos a disponer el espacio, o sea, si están en un escritorio donde podamos palmear, tocar con el escritorio, o si podemos, pues, en mejor caso, tener una especie de tambor, pues chévere. Si no, puede ser un escritorio o los muslos directamente, los muslos. Profe, yo realicé eso. Exacto. Sí, señor. Venga, déjemela ver cómo le quedó. Pues, Esa vaina. Sí, señor. Qué chévere. Sí. profesor, una preguntita. Es que pues mi computador es de escritorio y está adaptado pues al televisor. Es complicado pues poner los audífonos tan cerquita. Ah, no, no te preocupes, fresca. Bueno, gracias. Yo les voy a enviar ahorita un link en la clase para que ustedes vean, escuchen desde sus casas. No lo vamos a poner acá porque se daña mucho el sonido y necesitamos tener el audio original. Pero solo es para ese pedacito. Pero si no se puede, todo bien. Después lo miran. No hay problema. Muy bien. Por ahora sin instrumento. ¿Listo? Por ahora. Y ya ahorita incorporamos el instrumento. ¿Listo? Entonces, con nuestras palmas en primera medida, ¿listo? Vamos a hacer acá entonces este ritmo. Vamos a hacer 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Muy bien. 1, 2, 1, 2, 3.
2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Listo, vamos a hacer este ahora. ¿Muslos o mesa? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Listo, mucha atención, mucha atención. Los ritmos que vayamos haciendo los vamos a ir como que almacenando en la memoria. Entonces ya tenemos acá el de la palma, ¿cierto? Que era 1, 2, 1, 2, 3, ¿cierto? Después estamos haciendo la secuencia de dos sonidos diferentes, sea muslo, mesa y palma, como los llamemos. Si usted está con los muslos, pues no pasa nada, está bien. 1 y 2, 1 y 2, o la mesa y la palma, ¿cierto? Entonces siempre buscando ir a la danza de la música, siempre buscando ir al tempo de la música. Necesitamos escuchar la pista, por eso ustedes me dicen si la escuchan bien. ¿La escuchan bien? Perfecto. Entonces necesitamos sentir que vamos juntos con la música, no separados, siempre juntos, estables, manteniendo como que ese ritmo bailable, porque es un género danzario lo que estamos escuchando. Entonces necesitamos mantener como ese pulso bien, bien medidito, ¿listo? Vamos de nuevo. Vamos. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Mesa. Mesa, palma, mesa, palma. Volvemos a las palmas. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Mesa. Palma. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Solo chasquido. Si alguien no sabe hacer el chasquido me dice y ahorita le explicamos. Solo chasquidito. Solo chasquido. Ahora, palma chasquido, palma chasquido, palma chasquido, palma chasquido, palma chasquido, chasquido y palma chasquido. Ahora vamos a quitar el chasquido pero dejar el mismo tiempo de la palma, o sea, mesa, ¿cierto? Mucha atención lo que vamos a hacer ahora. Va, mesa, palma, chasquido, palma, mesa, palma, chasquido, palma, mesa, palma, chasquido, palma, palma, chasquido, palma. Mesa, 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 palma, chasquido, palma.
Mesa, palma, chasquido, palma. Mesa, palma, chasquido, palma. Mesa, palma, chasquido, palma. Mesa, palma, chasquido, palma. Solo palma. 1, 2, 1, 2, 3. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. ¿Cómo les fue con eso? Muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Se entendió el ritmo? ¿Se pudo bailar? ¿Se pudo gozar? Sí. Muy bien. Ahí le fuimos incorporando cada vez más tímbricas, más sonidos. Pronto un grado de dificultad mayor porque pues eran más movimientos, ¿cierto? Y sobre esa base vamos a empezar. Sobre el ritmo corporal como una noción instintiva. No vamos a decir, listo, vamos a empezar negras, corcheas. Esto es un re mayor con novena y va ascendente hacia Capricornio. No, nada de esas vainas. Solo tocar con el cuerpo lo que podamos tocar con el cuerpo. Esto es la primera noción y es que pues primero el cuerpo nos va a decir qué es lo que está sonando. O sea, como que el cuerpo se va a intentar mover, sea un género que nos guste o sea un género que no nos guste, pero el cuerpo de una reconoce instintivamente la música. Entonces empieza como que a sentirla en algún lado, se empieza a mover de una. Si es algo que nos gusta, va a ser todavía más notorio que el cuerpo, ese meme que dice que es viernes y el cuerpo lo sabe, es más por la música que por el día. Claro, pues instintivamente lo va a mandar el ritmo para los hombros o para la cabeza o para los pies o cuando uno sin darse cuenta está haciendo esto, ¿cierto? Con algún género está inmediatamente llamando al ritmo, que va a ser como nuestro pilar, pues nuestras bases sobre las cuales vamos a empezar a construir esa casa gigante de la música. Entonces necesitamos poner unas buenas bases para que quede bien firme y no se nos va a caer nunca, nunca, nunca. Si usted pone esas bases bien, todo bien. De ahí para adelante, relájese. Que el resto lo van chapando. Pues si esas quedan flojitas, pues entonces sí toca volver a construirlas. Entonces en el ritmo, lo importante es sentirlo. Ahí sí no vamos a echarle cabeza. Vamos instintivamente a sentir el ritmo con esos géneros danzarios principalmente. Y como pues el énfasis de la escuela es música andina latinoamericana, entonces pues son ritmos que nos mueven, nos llevan. O sea, uno no tiene que pensar para ir llevando el ritmo. ¿Mm? Entonces en ese género en particular que se llama el San Juanito, es un género danzario del Ecuador, un género festivo, se marca mucho esa base que marcábamos al principio, pan, pan, pam, pam, pan, pan, pan. Ese es el ritmo del bombo o el ritmo de las semillas que llevan ese sonido. Ya después lo que hicimos fue llevar simplemente el pulso, que el pulso pues es un ritmo constante que yo puedo palmear sin alterarlo, sin por ejemplo hacer tan, tan, tan. Ese ya no es el pulso, sino el pulso simplemente lo llevo. Muchas veces lo llevan en la cabeza, muchas veces alguien lo hace en el hombro, otras muchas veces alguien lo empieza a mover en el pie. Entonces vamos a pasarlo ahora a los pies. Entonces lo voy a mover así grande para que se vea. Entonces ese ritmo que estamos haciendo lo pasamos acá a los pies. Sí, es muy bailable, es muy danzario. Vamos a hacer pulso acá, o sea, este ritmo acá en los pies. Tin, tin, tin. Y en la palma, el que hicimos la primera vez. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3.
Vamos a ver con los muslos. 1, 2, 1, 2. Sin parar los pies. Ahora solo la palma, sin el muslo. O sea, cuando el pie vaya en el izquierdo puede ser. Solo en el izquierdo. Listo, volvemos a la palma. Solo pies, solo pies. Si les queda más fácil bailarlo, pues bailelo. Vamos con las palmas. 1, 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Un, dos, un, dos, tres. 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 Muy bien. Muy bien, muy bien. Los aeróbicos que uno ve en el parque, no sé si alguien los ha hecho. Si alguien ha ido a aeróbicos, son muy rítmicos. Efectivamente, esa vaina es ritmo al full, ritmo corporal. Y los instructores de aeróbicos, pues básicamente, pues lo que hacen es manejar principalmente el pulso para hacer los pasos. Como no es una clase de danzas como tal, sino es una clase de actividad física pero con música, entonces lo que hacen es adaptar el ritmo, ver cuál es el pulso de ese ritmo, por ejemplo, qué podría yo palmear ahí y pues hacer todos los movimientos basados en eso. Obviamente la música que utilizan es música muy rítmica, ¿no? Es música como que con un viaje rítmico bien fuerte, pues para que se sienta bien donde va el ritmo y le dé a la gente ganas de moverse, si no, pues graves. Si es así música muy pasiva y como muy flexible en el ritmo, pues nadie se les va a mover. Entonces, el ritmo se entiende desde la práctica con el cuerpo, desde el instinto. Usted deja como que el ritmo lo invada, mejor dicho. Y ahí usted va entonces adquiriendo uno de los pasos más importantes de la música, que es afianzar el ritmo para lo que vamos a hacer con cualquier instrumento o con cualquier práctica musical. Entonces tenemos el problema a veces de creer que uno aprende música aprendiendo a tocar un instrumento como tal y no. Uno aprende un instrumento pero desarrollando unas habilidades musicales aparte de su instrumento. Las desarrolla a veces junto con su instrumento o a veces primero los elementos y después ahí sí ya con el instrumento como tal. Muchas veces pues se nos dificultan cosas del instrumento que no son ni siquiera tocadas o practicadas dentro del instrumento. Es decir, estoy aprendiendo guitarra y se me dificulta algo de la guitarra que no es ni siquiera tocar guitarra, sino hacer este tipo de ejercicios para después ahí sí ir a tocar la guitarra y solucionar eso ya. Entonces la música es una vaina supremamente integral. No es aprender un instrumento como tal. Cuando usted va a aprender música, pues usted está aprendiendo un lenguaje, está aprendiendo una ciencia, está aprendiendo una tecnología, está aprendiendo un universo entero. ¿M? Entonces, es complementario. Todo lo que usted pueda aprender de música, pues lo necesita además, lo requiere
pues para poder sumergirse en ese mundo. Entonces, desde el instrumento en el que usted esté practicando, sea cual sea, va a necesitar elementos rítmicos, va a necesitar sentir el ritmo para poder ya sea tocar en grupo o ya sea grabar un fragmento o ya sea tocar usted solo y que se entienda lo que está haciendo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Muy bien, excelente. Entonces, una vez ya como que el cuerpito ya prendido y ya activo, eh, vamos entonces a iniciar con el contenido de fundamentación musical. Como ustedes saben, esta clase lo que busca es darles a ustedes las herramientas necesarias para trabajar pues en cualquier lenguaje musical, ya sea tocando un instrumento o escuchando también la música, saber qué es lo que pasa ya metido en ese mar de sonido. Entonces vamos a partir por el hecho de que es como la materia prima de la música, que es lo que en esencia reúne y qué es lo que se utiliza a la hora de hacer música, como el alfarero usa, o como el escultor usa el barro, ¿cierto? Pues los músicos que utilizamos, pues los sonidos y el silencio, en primera medida. Sonidos y silencios. No necesitamos nada más y a la vez no, lo necesitamos todo. Entonces, en eso del sonido y el silencio, ¿qué podemos nosotros entender como sonido? ¿Qué es el sonido? Es una vibración. Ujú, exacto. Ujú. Acústicamente y físicamente es una vibración, ¿cierto? Una vibración ya sea emitida por diferentes tipos de cuerpos o de cualquier fuente sonora, pero es una vibración, efectivamente es una vibración. Pero entonces la música utiliza tanto el sonido como el silencio como materia prima. El silencio también es fundamental en la música, porque el silencio a mí me genera esas pausas necesarias. Entonces vamos a hablar de los dos, ¿sí? Necesitamos los dos elementos para poder, para poder hablar de materia prima, ¿no? Entonces ahí no estamos hablando de notas, de acordes, de ritmos, de nada. Estamos hablando del efecto físico, acústico, natural del sonido. Entonces, fuentes sonoras que ustedes tengan al lado. ¿Qué está sonando al lado de ustedes? En este momento la otra clase con mi esposo, la clase de guitarra. Él está en guitarra. Sí. Ah, bien, entonces una fuente sonora. Allá está sonando algo. ¿Qué más? Otra fuente sonora. Una nevera. Ahí tiene la nevera, sí, cuando el motorcito ese como que se calibra, ¿cierto? Cuando el señor pasa gritando mazamorra. La mazamorra, claro. Eso es otra fuente sonora. ¿Qué En mi más? caso, el computador, la CPU del computador está prendida, entonces está El ventiladorcito. traduciendo una vibración. Sí, Ujú, señor. efectivamente. Pues efectivamente hay miles de fuentes sonoras, unas macro, otras micro, otras supremamente difíciles de identificar. En la cotidianidad todo el tiempo está sonando algo. Y les pregunto si alguno en algún momento ha estado en completo y absoluto silencio. Sí, cuando uno medita, por ejemplo. Cuando tú meditas, la meditación busca el silencio, ¿cierto? Es como el fin de la meditación. Busca el silencio no solo exterior, sino interior. La mente hace un ruido así, pero tremendo. Entonces, el silencio como tal en nuestra cotidianidad y en nuestra realidad no existe, no es posible. El silencio externo. Quiere decir que siempre va a haber algo que suene. Por allá en Holanda o en Países Bajos o en Noruega, no sé bien, diseñaron una sala
ultraacústica, o sea que lograron hacer una insonorización muy avanzada, pues donde no se filtran ruidos externos. Y cuando entró la persona a hacer como el experimento acústico, lo que hizo fue que tanto silencio exterior lo que hizo fue amplificar el sonido del organismo. Entonces se oía cuando pasaban, cuando se movían las tripas, se oía el latido cardíaco, o sea, se amplificó. Pues porque obviamente con tanto ruido externo no se podía escuchar nada de eso. Pero ya al aislar eso, pues el ruido interno se hizo muy, muy fuerte. El ruido fisiológico, ¿no? Entonces es muy berraco como que percibir el silencio absoluto. Porque ustedes no se han dado cuenta que cuando se van a dormir, antes de como ese punto así en el que están medio dormidos y medio despiertos, que en la cabeza de uno suenan las mil voces de uno, el que grita, el que llora, el que canta, el que se queja, el que se ríe, el que... bla, 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 bla. Y justo en ese punto se oye fuertísimo la cabeza y ahí es que usted se queda dormido. Ese estado se llama el estado de vigilia en algunas, bueno, algunas cosas lo llaman así. Y dicen que uno tiene que estar atento a ese estado como para lograr un sueño como más consciente. Como que escucharlas, pero no ponerles bolas a esas voces. Pero son tan fuertes que pareciera que es que le estuvieran hablando al oído. O sea, no son pensamientos, sino como ruidos, sonidos. Entonces es un punto así en el que pues le hace a uno ya como que adentrarse en el sueño, pero no logra uno como que acallar absolutamente todo, como que plum, ya no hay nada de ruido. Yo no lo he percibido, o sea, si me pongo a analizar, no he llegado pues, a ese punto. Por eso dicen que pues la meditación busca ese fin, ¿no? Que pasan los pensamientos, pasan los ruidos, pero usted no les para bolas hasta que ya dejan de pasar, hasta que ya no pasa nada y queda como en un blanco así absoluto. Pero en ese blanco absoluto suena el pitico, ¡pi! Entonces también hay ruido. Todo el tiempo hay ruido. Todo el tiempo hay ruido. Entonces ruido o sonido, como lo querramos llamar, pues es una vibración física, una vibración acústica, ¿cierto? Y es una sensación producida en el órgano del oído. O sea, nuestro oído es el que va a percibir este tipo de vibración de un cuerpo transmitido por un medio elástico, como el aire, por ejemplo. Por eso dicen que en el espacio supuestamente no hay ruido, o no lo podríamos escuchar, porque no es un medio elástico. Entonces la guerra de las galaxias, que así suena en el... pum, no suena nada si uno va a ver esa película en vivo y en directo en el espacio exterior, no. Pues no suena nada porque nuestro oído no estaría diseñado para este tipo de medio. Yo creo que sí sonaría algo para los alienígenas que tienen otro tipo de oído y otra forma de oír. Pero si nosotros somos los que vamos con este tipo de oído, pues no vamos a escuchar un carajo. Como por ejemplo los perritos o los ratoncitos o los animalitos, que oyen vibraciones que el humano simplemente no capta porque su rango no está diseñado para eso. No quiere decir que ese sonido no exista. Ese es el problema del humano, que cree que porque él no puede hacer algo entonces no existe y no. Hay otros rangos de vibraciones que los animales sí perciben y que nosotros no tenemos ni idea. Tanto cosas muy agudas, o sea, muy chillonas por decirlo, mucho más que esto, porque si lo escuchamos es porque está en nuestro rango, como muy graves, sonidos por ejemplo en las profundidades marinas. Como de sonar eso por allá, unos 3.000 4.000 metros por debajo. Dicen que ahí las profundidades del mar a veces duplican el Everest. Dos veces Everest de ahí para abajo. Imagínense lo que debe sonar de ahí para abajo. O los animales tan raros que va a haber por allá. Pues que obviamente se deben comunicar y deben hacer algún tipo de sonido. Deben ser sonidos que nosotros no nos alcanzamos a imaginar nunca jamás. Entonces imagínense esa magnitud. Entonces el ser humano a la larga tiene un rango súper limitado. El ser humano a la larga es súper limitado. Tiene capacidades muy limitadas a comparación de otro tipo de, pues, de especies o de contextos de la naturaleza. Hay una premisa y es que todo lo que suena
todo lo que se mueve suena, dicen. Que todo lo que se mueve suena y todo lo que se mueve está vivo también. Entonces como que guau. Entonces si se mueve suena y si se mueve está vivo. Entonces uno dice, bueno, una roca de esas gigantotas que eso está ahí quieto. Esa roca está construida por moléculas o micromoléculas que se mueven sí o sí. Sí o sí se mueven. Esa silla en la que usted está sentado tiene partículas y esas partículas se mueven. Entonces, desde lo más micro, ultra mega minúsculo y microscópico, hasta lo más gigante que puede ser el movimiento cósmico de los planetas alrededor del Sol, tienen movimiento. Entonces, imagínese el sonido de esas cosas. Primero el sonido de una micropartícula, así chiquitica, moviéndose. O de una célula en el cuerpo. Se mueve, suena, o sea, suena. Que no la oiga yo es otra cosa. Ahora imagínense la sinfonía del cosmos por allá moviéndose así. Pues se mueve, o sea, se mueve y va a sonar. Incluso Pitágoras hizo una teoría de eso que se llama la música de las esferas, que él decía que el cosmos, el movimiento y los movimientos de los planetas alrededor del Sol emitían una vibración que obviamente era acústica y que al ser acústica pues había una música de las esferas, esa se llama la teoría de él, la música de las esferas. Entonces que eso tiene una música que es como la danza del cosmos por allá gigante. Pues si el planeta se demora 365 días en dar vuelta, pues eso es un movimiento que va a generar un sonido. ¿M? Y pues va a ser un sonido tan ultra grave que evidentemente nosotros jamás vamos a poder escuchar. Y que a la vez los otros planetas suenan con otras dimensiones en otros sonidos. Entonces suenan al mismo tiempo todos juntos haciendo una música ahí súper loca del cosmos, que es completamente científicamente comprobado, aunque jamás lo podamos escuchar. Eso debe ser una vaina súper loca, súper demasiado gigantesca para medio imaginarlo. Entonces todo suena y todo se mueve, por lo tanto todo es música, desde una perspectiva también. Todo es música. Todo puede ser música también. Y todo está construido también de sonidos. Porque si se vibra, suena, pero también si vibra, se puede ver y también se puede oler. Las vibraciones no son solo son acústicas, también son de color. ¿M? Entonces todo sonido también a su vez tiene un color o una imagen o una sensación y a la vez tienen un olor. Entonces pues estamos ya sumergiéndonos en cosas mucho más amplias del concepto básico pues de la vibración sola, porque la vibración es movimiento y el movimiento es vida. Entonces el sonido y la música en ese sentido cobran mucha importancia en la misma naturaleza humana. ¿Hasta hay algún aporte? ¿Alguien quiere hacer un aporte, un comentario acerca de eso? ¿No? ¿Ninguno? Muy bien. Entonces busquemos los audífonos, porfa. Ahora sí. Si no tenemos los audífonos, todo bien, pero entonces no lo vayan a abrir el link. Lo abren después, cuando tengan acceso a los audífonos. Porque este tipo de audio requiere audífonos y sin audífonos no suena igual, no sirve. Entonces van a dañarse la experiencia. ¿Listo? Si no tiene el audífono, yo igual les envío el link. Se los voy a enviar al WhatsApp. Todavía no lo vayan a abrir, pero téngalo. Y recuerde, si no tiene los audífonos, no lo vaya a abrir. No lo vaya a abrir porque se lo tira.
Todavía no lo vaya a abrir. Ojalá pueda ponerse, lo más recomendable, ojalá pueda ponerse, como está entrando tanta luz, ojalá pueda ponerse así en la cabeza algo, para que no le entre luz, para que no vea nada. Sería todavía más bacano. Si no puede, pues no pasa nada, todo bien. Pero si sí puede, pues bloquear, digamos que toda la entrada de luz para que solo sea la sensación auditiva. O cerrar los ojos nomás está bien también, para que solo sea la sensación auditiva. ¿Listo? Entonces vamos a abrir el link ahora sí. Abran el link, por favor. Hola. Qué calientita está la cabaña. ¿Cómo estás? Te traje una sorpresa. Ahorita te la traigo. Me quito los zapatos y voy. Primero te voy a vendar los ojos. No se vale ver, ¿eh? Listo. Ahora necesitamos una tacita. Lo ponemos aquí enfrente. Prendemos una velita. A ver, hazme un lugarcito. Vamos a abrir el frasco. Me encanta el aroma del café, mira. ¿Listo para probarlo? Agua. Un poco de azúcar. Y ahora vas a ver que la magia de este momento detiene el tiempo. Siente y saborea cada instante. Una experiencia tan placentera Que persiste en tus sentidos. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, los escucho. Cuéntenme, ¿qué tal? Levanten la manito, Yo. vean. Acá hay abajito una manito, tlin, la pueden levantar. Cada vez que quieran hacer una intervención. Adriana. No, pues me dio risa porque sentía todo aquí alrededor, como si de verdad estuviera aquí. Es más, hasta sentí como si de verdad pudiera oler el café, entonces me dio risa.
como, Sí, es una como que locura. sí sentía el olor. Como que, uy, siento el olor a café, es ¿Qué chistoso. pasó acá? Sí. Sí, por eso me dio risa. Y sentía como todo el movimiento y cuando se acercaba, o sea, en serio, sí sentía que había alguien hablando. Ujú. Muy chistoso. Ajá. ¿Qué más? ¿Quién más? Víctor. No, sí, se sintió tanto el olor como el calorcito del fuego, Ujú. como que se sentía que era caliente. Y sí, la sensación de alguien había alrededor, más que todo por lo que ponían, cambiaban de derecha a izquierda. Eh, yo también, por ejemplo, por el WhatsApp, sigo a personas que hacen de construcción de canciones Ujú. y no les entendía cuando decían, no, es que pasan el bajo de derecha a izquierda y ta, ta, ta. Ya ahorita estoy comprendiendo qué es lo que me estaban diciendo cuando decían eso. Ujú. El paneo, lo que llaman. Listo. Gabriel. Profe, pues con esos sonidos, pues no sé, es lo que pienso y digo que los sonidos tienen vida, ¿sí? Eh, y tienen como un fondo, porque se escuchaban como cuando si estuvieran más cerca, más lejos. Hubo en un momento que como si hubiera pasado el sonido de un oído mío al otro oído, en un momento que ella hizo. Entonces ahí es donde yo baso y siempre pues también he tenido como esa teoría que los sonidos tienen vida. Entonces, ese es como mi aporte. Ujú. Sí, señor. Así es. Lady. Pues, profe, es como que se puede ver, como que te vas imaginando la escena, tal cual, así como que, y lo que decía el compañero pasa de un oído al otro, es como que en este te hablaba la chica, en el derecho, pues en mi caso, y en el izquierdo se escuchaba la persona que hacía como un ruido, no sé, parecía con las manos o algo así, y, y lo mismo, sí, o sea, esa sensación que te hace como vivir el momento, como si hubiese uno estado ahí. Bueno, no vamos a dar muchos detalles. Alexandra, de pronto tiene algún comentario. Profe, no, igual que los compañeros, totalmente de acuerdo con ellos. Sentía como que estaba ahí con ellos, disfrutando como el café, el fueguito, o sea, como que igualmente imaginando, imaginando la escena, estando ahí como protagonista, es algo muy interesante, pues el sonido, como lo transporta a uno a lugares, tal vez a situaciones, sí, entonces también recordé como un episodio así, en una reunión parecido, o sea, como Ujú. que me transportó a algún lado, entonces, bien interesante. Y como la vibración, lo que tú decías, como sentir caminar a la chica, no, increíble. E inclusive hasta me relajé un poquito. Mm. Muy bien. Gracias. Ok. Muy bien, listo. No vamos a dar muchos detalles para que Ingrid, no sé si Johnny también la pudo escuchar, la puedan percibir. Pero sí vamos a hacer unas socializaciones corticas acerca como de los elementos del sonido tan tremendos para el cerebro, que pueden llegar a transmitir tanta información, incluso reemplazar los otros sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una persona que carece de visión o que tiene problemas de visión, su cuerpo en modo de defensa, como en Yu-Gi-Oh! El cuerpo llega y busca reemplazar esas falencias aumentando capacidad en los otros. Entonces una persona a veces que tiene invidencia tiene un oído muy bueno, así vas. O una persona que tiene, pues así, digamos que alguna descompensación, el cuerpo busca igualarla por medio de los otros que quedan, porque es un instinto de supervivencia. Dime, Ingrid. Pues yo sé que el profesor me dijo que no hiciera el ejercicio, pero pues No me de todas aguante. maneras lo hice. Sí. Sé que ahorita pues alrededor hay mucho ruido porque pues mi mamá está lavando la ropa,
y está mi esposo en la clase, pero al final de todas maneras escuché todos los sonidos desde el primer beso, porque se escuchó el chasquido del beso, hasta el roce de la cobija, cuando prendió el El fósforo. fósforo, ¿sí? Entonces es lo mínimo que se va hasta el fondo. Pues la diferencia del sonido del cambio de oído, sí no lo percibí, pero sí el resto de sonidos sí lo escuché. Ok. Alexandra. Sí, profe, es que se me olvidó el nombre de, eso es una tendencia que está ahorita, ¿cierto, profe? Como para que las personas se relajen y todo esto para antes de dormir. Bueno, O sea, sí. en realidad esto es, o sea, eso son dos cosas, sí y no. O sea, sí basados en esa técnica de grabación o de ingeniería de sonido, ya diseñaron esas técnicas como de relajación y eso que a mí la verdad no me relajan ni cinco. Eso me parece ya muy raro. Pero eso que escuchamos es una grabación en 3D de audio. O sea, lo que busca es darte la dimensión como circular, no solo así de un plano del sonido. Entonces por eso uno siente que se va hacia una profundidad y vuelve. Y lo del paneo, si eso sí ha sido mucho más antiguo, que es el sonido estéreo, que es que mandan algo a la derecha y algo a la izquierda. Uno porque no percibe tanto eso porque casi nunca uno oye música con buenos audífonos o con audífonos. Entonces eso se oye por ejemplo en un equipo de sonido, pero no como los tiene juntos, pues uno no se da cuenta de eso. Eso es técnica estéreo, que es mandar una cosa acá y otra cosa acá y también ponerlas a rotar. Eso se hace en ingeniería de sonido. Lo que tú dices, esas técnicas es como algo así como unas siglas ESMR, algo así, que eso ya es como otra vaina ya más rara. Porque ponen muchos sonidos de bolsas, de cosas. Y hay gente que la relaja eso. Porque hay gente que no puede conciliar el sueño. Entonces ese tipo de sonoridades los relajan y pueden dormir. Yo una vez me puse a escuchar eso y me dio un miedo. Yo como que, bueno, esto ya está como muy raro. Este primer ejercicio, que fue lo primero que escuché en esa técnica de 3D, pues la primera vez que lo escuché sí hubo el efecto de lo que ustedes narran, el olor, todo. Ya la segunda vez ya se fue disminuyendo y yo ya hoy ya no siento nada. Por eso ya lo puse y lo puse ya en altavoces porque ya como que el cerebro lo identifica y como que ya pierde la novedad. Entonces como que el cerebro dice, listo, esto ya lo conozco ya. Y se vuelve cotidiano. ¿Mm? Profe, qué pena, esos son los 4G que llamas tú, que yo he visto por ahí también grabaciones 4G, ¿es lo mismo? Porque D, como, no G sino D. perdón, D, Sí. discúlpame. Ujú. 3D y 4D. Ujú. Eso. Ahí, por ejemplo, también, o sea, en esas técnicas, pues se utilizan para música que ya está hecha, pero darle como otro giro de la ingeniería de sonido. Por ejemplo, una sinfónica, por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven así, con esa técnica, entonces uno oye por allá el corno y por allá, es otra experiencia. Cosa que pues es interesante, sí es muy interesante, porque nos da cuenta de que el cerebro puede recrear solo con cualquier información que medio le boten, ya él puede crear. De ahí para allá la información necesaria. Dime, Ingrid. Su merced dice que pues es bueno escuchar los sonidos con audífonos, pero es, digamos, este tipo de ejercicios. Pero pues lo que he escuchado también que el audífono pues puede dañar las ondas del oído. Ujú. Sí, el uso continuo de audífonos es nocivo. Eso sí es real. Es muy real. Y el uso continuo de audífonos además a gran volumen. Además los audífonos que uno utiliza en general, los blanquitos, son audífonos que están diseñados para un tipo de frecuencias básicas que son las llamadas. No están diseñados para escuchar música o para monitorear música. Entonces, pues obviamente si uno usa eso todo el día, todos los días, pues sí se puede lastimar. Hay altos volúmenes, claro. Lo que pasa es que ya para la música o para el estudio de la música, uno utiliza pues los cascos así más insonorizados acá. O sea, eso obviamente no es que, no, no, es que en fundamentación me dijeron que me tenía que comprar unos audífonos de estudio
Y ahí payas, toca comprarlos y no me echan del curso. No, 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 todo bien. No, 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 no. Dígame, Víctor. Yo trabajé como en call center con Scotiabank Ujú. y nosotros nos ponían un audífono de un solo oído. De uno solo. Como eran 8 horas seguidas, entonces lo que uno hacía era cambiar de oído y ponerse un tapón en el oído que no estaba escuchando. Ya. Y si después uno salía a la calle y uno se da cuenta como el efecto de todo el día estar escuchando ruido todo el día, Uy, claro. entonces a veces uno como que perdía esa alerta que uno tiene alrededor. Sí. Entonces o por lo menos a mí me tocaba un ratico quedarme por ahí una media hora Uy. quieto en un parque viendo cosas, ¿sí? Y ya después uno se despejaba tanto la mente como el oído. Hijo de madre, chicas. Eso sí, serio, claro. La perspectiva auditiva le da a usted todo su entorno, no solo el ojo, sino el oído, o sea, como que lo pone en un estado de alerta o de calma o de lo que sea. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Es delicado el asunto, es muy, muy delicado. ¿Sí? Qué pena. Y también lo otro es que me acuerdo de este tema es que en el Huila una reina del folclore, una Ujú, reina del bambuco, ujú. siendo sorda, igual ella pudo bailar porque le ponían las bocinas En el en el piso. piso y ella decía que a través de los movimientos, de la vibración del suelo, ella podía seguir el paso a la pareja. Ajá. Porque como allá la escogen no por bonita, sino por cómo Porque baile. baile. Mm. Sí, señor, eso sí me acuerdo de esa historia. Sí, claro, la vibración le va marcando el tiempo, le va marcando el ritmo de la pieza y la pudo bailar, sí, efectivamente. Entonces el sonido es fundamental. El sonido, pues, no solo como música, sino como, pues, como entorno, lo que dice Víctor, o sea, nos ubica también en un espacio, en un entorno, nos dice también, nos da información de lo que estamos, del contexto en el que vivimos. Entonces, evidentemente, eso es muy, muy importante. Y el poder del sonido es tal que puede decirle al cerebro, no hay café, pero huele a café. Así de poderoso es el sonido. Lo que dice Gabriel, eso tiene vida, esa vaina es trascendental. Obviamente con un manejo adecuado de la ingeniería del sonido para lograr ese tipo de efectos. Pero entonces vamos a partir del hecho de que nuestro material puro, nuestro barro va a ser el sonido. Y que sobre ese sonido y sobre ese silencio vamos a trabajar lo que es lo que vamos a entender como música. Como música. Entonces, desde crear olores, imágenes, hasta crear canciones, el sonido va a ser ese plano y ese elemento fundamental para adentrarnos en ese universo de la música. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Listo, muy bien. Entonces el sonido como tal es un efecto físico, es un efecto acústico, que lo entendemos nosotros en la naturaleza. Entonces el sonido, no estamos hablando de sonidos bonitos o sonidos bellos, estamos hablando de cualquier sonido. Desde un sonido de una micropartícula hasta la nevera de Víctor, hasta el ventilador de Gabriel, hasta la clase de guitarra del esposo de Ingrid, hasta, mejor dicho, todos los sonidos que hemos percibido. Eso habla de un paisaje sonoro que ustedes tienen, ¿sí? Cada lugar tiene un paisaje sonoro. Entonces nosotros como músicos, como estudiantes de música, pues de aquí en adelante vamos a pararle mucho más bolas a nuestro entorno sonoro y a lo que perciben nuestros oídos, como estudiantes de la cuestión auditiva, ¿no? ¿Qué es lo que hace un pintor? Pues el hombre está todo el tiempo, o un escultor, o alguien que trabaje con diseño gráfico, pues todo el tiempo está evaluando todo desde su perspectiva visual, ¿sí o no? Entonces ve un paisaje, un fotógrafo ve un paisaje y dice, uy, acá el encuadre puede ser bacano, sea el que sea. ¿Mm? Uy, estos colores como están acá de chéveres, o tal cosa. Pues bueno, yo no sé eso, pero ¿qué es lo que hacemos los músicos? Pues todo es del sonido, ¿no? Dice, uy, ese bus me sonó como un la, por ejemplo. Cuando pasó el Transmilenio, como que, uy. O el entorno sonoro que maneja, por ejemplo, la 19 con décima. ¿Han visto el sprint step que hay ahí en esa esquina?
se han parado por un segundo ahí a escuchar cantidad de ruido que hay en ese punto. Decían hace unos 7 años que ese era el punto más ruidoso de la capital, que era el punto más, y era porque estaban construyendo la troncal de la décima, la de los nules, esa que se robaron como no sé cuánto, pues, que se demoraron un resto haciéndola, y la 26 que la rompieron, o sea que ese centro era un caos, que eran 3 horas para ir desde el 20 de julio hasta el centro, que en realidad son 10 minutos, 15 minutos. Ese era el punto más ruidoso en decibeles, o sea, el decibel es la cantidad de vibraciones que hay que hacen que sea o muy ruidoso o no tan ruidoso un lugar. Entonces decían que era el punto más con mayores decibeles de la ciudad. Hace 7 años, 10 años, no sé cuánto, cuando estaban haciendo esa troncal. En la 1 de mayo hay una zona que se llama Cuadra Picha, que es una zona de discotecas, es súper famosa. Y ahí también midieron los decibeles y decían, este es otro de los puntos más ruidosos de la ciudad. Y así empezaron a identificar por qué. Porque el ruido se empezó a volver un asunto de salud pública. Y en ese punto pues había que reglamentar ciertas zonas como residenciales, ciertas zonas como comerciales, ciertas zonas como lo que sea. Y eso se supone en teoría, porque no funciona así, que hay zonas en las cuales no puede haber mayor número de decibeles o mayor número de ruidos. Entonces, por ejemplo, si usted está en una zona residencial y su vecino le pone el parlante así re duro, en teoría, usted tiene derecho pues de llamar en teoría a la policía, en teoría que le va a ayudar, porque nunca pasa. Se mete más en problemas usted llamándolos a ellos que aguantándose la rumba. Ni modos, ni modos. Uno vive en zonas residenciales y siempre le ponen una farra así, pero a full volumen, con los decibeles obviamente toteados para una zona residencial. Zonas comerciales tienen otro tipo de medición de decibeles, pero lo que sí se sabe es que es un asunto de salud muy delicado y muy serio que ha llegado a afectar la salud humana. O sea, si usted está sometido a mucho ruido, debe buscar en algún momento de su semana apaciguar toda esa cantidad de decibeles porque está alterando duramente su, pues su sistema inmunológico, está alterando su circulación, está alterando el ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque esa vibración sonora, esa vibración acústica, hace que entre una ley de resonancia, se llama eso. Y es que una vibración cuando es fuerte, las otras vibraciones se pegan a esa y se van así. Pues que la enfermedad se transmite, por eso es que el malestar se transmite, por eso es que la mala jeta se transmite, porque es pura y básica resonancia acústica, desde todo, ¿sí? O sea, si yo empiezo a hacer mala cara así, entonces así empieza esa vibración, pum, 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 y si es fuerte, entonces ya, entonces acá la hija empieza también, la esposa empieza también, hasta que todos terminamos agarrados. Funciona así. Por eso es que, y no es nada para nada hippie, sino es real, es que pues el mundo se cambia, es pues vibrando bien. Pero pues obviamente para llegar a eso uno no solo dice, ay, voy a vibrar bonito y ya no. Tiene que hacer una cantidad de cosas para realmente hacerlo, ¿no? Ahí es la diferencia de pronto con el concepto de que solo es así, ya no, uno tiene que pues sacrificar cositas de uno, su rabonada, su mala cara, de todo, pues también como ponerle buena música al asunto para que vibre uno bien y eso se resuene. Entonces, si en su entorno hay mucho ruido diario, busque en algún momento apaciguar. La noche es vital para que los decibeles lleguen al mínimo. O sea, es vital para el organismo que el cuerpo esté en la mayor cantidad de silencio posible. En la mayor cantidad de silencio posible es que algunos a veces se duermen con el televisor o con el radio. Pasa, por ejemplo, hace un tiempo que el radio era más usado. ¡Pum! El radio prendido. Y es como que eso generó pues ese tipo de trastornos que pues se compensan con eso de lo del ESMR y esas cosas del 4D para dormir, como para buscar eso, pero en realidad es que en algún momento de su día busque así desconectar todas las fuentes de ruido.
como por ejemplo la vibración electromagnética de los datos del celular o del wifi de la casa. Obviamente no suena nada porque no lo puedo escuchar, pero sí tiene unos decibeles. Y más allá de decibeles es un campo electromagnético que se transporta y pues que pues obviamente atraviesa todo el cuerpo. Entonces, sí es bueno como buscar esa desconexión de toda esa cantidad de información, tanto electromagnética como en vibración sonora. Entonces, obviamente tiene que ver con la música porque pues vamos a estudiar el sonido como tal. Y vamos a estudiar desde los parámetros acústicos y físicos hasta ya volverlos en... Claro, pues todo eso parte desde algo físico natural que no tiene nada que ver con do, re, mi, fa, sol, sino con el ruido del pajarito del bosque o el ruido del bus o el ruido de la licuadora. Entonces, todo eso tiene que ver. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, sugerencias? Listo. Muy bien. Entonces ahí partimos también de un hecho bien interesante y estas clases son más filosóficas que conceptuales, o sea, yo no les puedo decir este es el concepto real de esto, no, porque cada uno tiene una perspectiva y es completamente válida. Pero por ejemplo, para ustedes, ¿qué es ruido? ¿Qué es ruido? Lo que ya llega como a fastidiar en el oído, como que ya no lo aguanto. Ok, bien. ¿Qué más? Para mí no es algo armonioso. No es algo, para ti no es algo armonioso. Ok, Un sonido, cualquier sonido. Pues es como algo molesto, ¿no? O sea, algo que Molesto. suena molesto. Ok, ¿qué más? También puede ser un ruido al cual no le pongo atención o que con lo que pasa alrededor mío, lo que yo le estoy poniendo atención no va. Digamos, Que yo estoy escuchando lo una distrae. sinfónica. No, digamos, yo estoy escuchando una sinfónica y me ponen no sé, una música de trap. Para mí el ruido es la trap porque yo no le estoy poniendo esa atención a eso. Ok, Entonces es como algo que rompe la armonía. ya. Entonces para usted es como algo de contexto. Como que está en un contexto, está acá y llega otra cosa que no tiene nada que ver, le interrumpe. Ruido, interrupción, molestia, fastidio, desarmonía, es lo que ustedes han dicho hasta el momento. Ujú, bien, ok, ok. Bueno, entonces, ¿qué es? Si eso es ruido, entonces, ¿qué sería música? Algo que me agrada al escuchar, que lo puedo hasta danzar. Ujú, ok, ¿qué más sería? profe, que nos da tranquilidad. La música, pues, para mí es algo que da tranquilidad. Ok, entonces ya es como lo opuesto, ¿no? Es como el opuesto de ruido, así viceversa. Pues bien, para Adriana, ¿qué sería entonces música? Pues comparto la opinión de la compañera Ingrid. Sí, sí, me parece que es algo como agradable, como... De hecho, estaba pensando a veces cuando uno dice que, o uno escucha hablar, ¿no? Las palabras que son, es como música para mis oídos, digamos, el Ujú, observar algo, el estar con mm, alguien o el ver algo que agrada. Entonces, sí, esa expresión, ¿no? Es música para mis oídos, es como algo agradable, algo que me gusta, algo que me hace sentir bien en el momento. ok, ok, bien, listo. Profe, y también traduce sensaciones, ¿no? La música también traduce sensaciones. Ujú, ok, Profe, cuando hablamos de música también hablamos de ritmo, ¿cierto? claro. Ujú, eso, bien.
Bueno, entonces según esas perspectivas que ustedes dan entre sonido, entre ruido y música, pues hay una brecha gigante, ¿cierto? O sea, el ruido no podría ser música y la música no podría ser ruido, ¿o sí? Depende de la generación. Ah, ya, claro. Entonces es una cuestión completamente subjetiva y personal, ¿no? O sea, no es una cuestión eh, centrada en un solo concepto, sino que cuando hablamos de sonido, de ruido y de música, estamos hablando de una perspectiva. Cuando hablamos de ruido y música, estamos hablando de perspectivas personales. Yo me acuerdo de mi abuelita que yo algunas veces estaba poniendo Iron Maiden y decía que es ese ruido tan cansón. Y yo, pero abuelita, es Iron Maiden, por Dios, es Iron Maiden. Y le encantaba, y me encantaba Iron Maiden en esa época, escuchaba mucho Iron Maiden, pero para ella era físico y total ruido. ¿Tenía la razón ella o tenía la razón yo? No, es una cuestión personal, subjetiva y de opiniones, de gustos. Cuénteme, Víctor. Pues iba a hablar un poco de eso también. Cierto ritmo de música también depende del momento que uno esté, el sentimiento. Ujú, Porque digamos una música muy movida, digamos un rock bien movidito y eso, cuando uno está alegre está bien. Pero digamos cuando uno ya está triste por algo, una balada o una canción bien lloroncita le entra a uno, digamos, más fácil. Es como ujú, cuando uno va a un bar. Ya cuando el del bar quiere que la gente tome, le pone un vallenato. O le pone una música que no es para bailar, sino la gente se siente, escuche. ¿Ah? Entonces también eso uno tiene que entender en qué momento uno está, qué sentimiento está uno para escuchar la música. ujú. Exacto, así es. Contextual, ¿no? Meramente contextual. Ingrid. Así nos pasa pues aquí en la casa también cuando pues nosotros ensayamos danza azteca y pues para mamá es un ruido el poder escuchar esos movimientos y el sonido del tambor que pues para ella no es agradable, pero Ajá. para nosotros pues es algo muy natural. Igual para mí, si me ponen un reggaetón, pues para mí es un ruido total. Exacto. Alexandra, no te escuchamos. ¿Estás muteada? Lo que hablaba el compañero Víctor, que pues las emociones influyen también, depende de los decibeles de la música, ¿no? Si digamos, si es, no sé, un metal pesado, como tú decías, pues uno está eufórico, pero si digamos es una, como yo cuando medito, pues algo relajante, pues así influye también en uno, de acuerdo a los decibeles. Ujú, exacto. Muy bien. Les voy a poner un audio y vamos a ver qué, qué será eso. ¿Listo? Esa está allá al lado. Y Najani la dejó y no la quiso traer.
Dura 1 hora y 20, así. Profe, no te escuchas. Ya, dura 1 hora y 20 así, imagínese, así. Esto es un género académico además. Hay gente que se dedica toda la vida a estudiar ese tipo de música. Nosotros conocemos la música electrónica como el punchis, 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 pero surge realmente de una tendencia filosófica y revolucionaria de una época por allá del siglo XX donde la gente se mamó de la música bien hecha, así, tal cual. Entonces, ¿de qué se mamaron en esa época? Como de la estética bonita, ¿m? De la estética armoniosa, de la estética coherente, del sentido así. Dijeron no más de esto, un grupo de gente, ¿no? Dijo no más de esto, nos mamamos de esto, ya no queremos hacer más esto, ya no queremos que suene y que todo se resuelva feliz y que no más, nada más. Y se mamaron, entonces empezaron a diseñar toda una tendencia desde las artes, diferentes artes, no solo desde la música, sino desde lo visual, desde el teatro, desde la poesía, desde la música, mejor dicho, lo que se llamaría como la era de la música o el arte contemporáneo, que quiere romper como todas esas estéticas de lo que acabamos de nombrar. Quiere decir que el ruido llega y se impone así como el supremo y como que ya se empotra el ruido como un elemento supremamente importante y ya deja de ser como el antagonista de la historia y el malvado y el ruin villano a ser como que no, venga que usted puede ser bien bacano, usted puede ser utilizado de formas chéveres. Cuéntame, Adriana. Eh, Preguntica, profe, ¿qué es eso? O sea, ¿y dónde se consigue? Esto se O llama música electroacústica, no electrónica, sino electroacústica. En YouTube puedes poner cualquier, o sea, buscar ahí en el buscador música electroacústica y vas a encontrar qué es lo que hace esa música. Pues no se basa como tal en timbres de instrumentos musicales, sino en frecuencias, ¿sí? Entonces lo que hace es jugar con las frecuencias de las ondas del sonido y manipularlas, pues obviamente por medio de un ordenador, un computador. Entonces deconstruyen una onda, deconstruyen una vibración y por eso es que suena como... Porque el fin no es hacer esto, el fin no es hacer... No, el fin es coger solo esta nota, por ejemplo, y empezarla a desarmar por dentro. Y entonces aumentarle a una onda, bajarle a la otra. Cacharrearle como si fuera un relojito, que uno lo destapa y salen las tuerquitas y los piñones y eso. Y sobre eso construir otra cosa. Entonces es otro sentido de estética, es otro sentido de bonito, es otro sentido de feo, es otra perspectiva de ruido. Para mí es como, uy, qué ruido tan mamón. Pero para ellos es su materia prima para hacer su música. Y en ese sentido eso también es música. ¿M? Entonces, lo que es música también es una perspectiva, es una idea, es una cuestión subjetiva y completamente personal. ¿M? Por ejemplo, si usted va a una discoteca, usted no va a escuchar esta vaina. ¿O sí? Lo que decía Víctor. Es una cuestión pues de contexto, ¿no? O sea, si usted va a una discoteca y oye esto, usted sale corriendo. Es que usted no va a eso. ¿Sí o no? Pero por ejemplo, si usted está en un concierto de una universidad donde dictan música académica, usted va a un pasillo, va a un salón y no, que vamos al concierto, listo, ¿de qué? No, de un recital de electroacústica. Bueno, vamos. Y uno se sienta y hay 3 gatos, 4 gatos en un auditorio de 100. Y hay un man ahí con un computador y unas máquinas y los tres que están viendo están felices viendo eso. Se paran y aplauden, uno no entiende un carajo qué está pasando. Ya uno después ya como que medio le coge el tiro porque uno pues está con ellos y le dan clases a uno de eso y el contexto y medio uno se entera sin decir que uno sabe eso porque yo no sé eso, pero como uno estudia música y esa gente estudia eso, entonces entienden por qué hacen eso y cuando le explican a uno, uno más o menos medio entiende, entonces ya uno más o menos le ve el sentido.
Pero obviamente yo no le voy a decir a un muchacho de décimo que está reggaetoneando full porque sus hormonas en su momento están así y quiere bailar, es eso. Y no le va a poner esto y le va a decir, no, esto suena una chimba, esto suena delicioso. El man me va a decir, no, profe, o sea, no, no me interesa. Ah, pero si uno ya entonces, porque igual le toca a uno entrar a clases de música contemporánea y le meten a uno la historia, el porqué de eso. Y como que lo que pasaba en esa época, la gente que se inventó eso en su cabeza, entonces uno dice, ah, no, sí, ya, ya, ya ahora sí medio me interesa. Y ya uno lo escucha con otros oídos. Entonces es otra cuestión, ¿sí? Lo mismo que uno, pues por ejemplo, uno, pues yo le decía también a una estudiante alguna vez, yo le decía, qué género a usted no le gusta? Y me decía reggaetón. Yo le decía, ¿y por qué no le gusta el reggaetón? No, que porque es vulgar. Y yo, ah, bueno. Y en el descanso, pues yo trabajé en un colegio hace unos años. En el descanso pusieron en la emisora, obviamente, el full reggaetón así re duro. Y la chinita estaba ahí con el hombro marcando el pulso, como les decía en el primer momento de la clase. Estaba ya. Y yo llego y me le acerco y le digo, venga, y no, que no le gustaba. Y me dice, ¿por qué, profe? Y yo, mire, mire el hombro está que se baila. Y la china así como que, ¡ah! Y yo, o sea, no. Una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que instintivamente sentimos. Ay, me dio alergia. Salud. Gracias. Menos mal estamos en pantallitas, si no todos estarían re asustados. Bueno, después hablamos del COVID. Bueno, entonces, ahí también uno pues se da cuenta de que realmente uno es un ser instintivo, pero también es racional, pero también es emocional. Entonces la música se mueve también en esas esferas. Hay música que a usted le impacta emocionalmente, ya. O sea, le gusta emocionalmente. Hijo de madre, a mí no me gusta la plancha, pero esa canción me pegó. ¡Pum! Hijo de madre. Me dio al punto. Hay otra música como esta que es música racional. O sea, esa música no busca a usted despertarle el amor o la tolerancia o nada de eso. No, o sea, simplemente estás utilizando las facultades de raciocinio de un conocimiento específico que es la acústica, la electroacústica. Entonces, esa gente lo que hace es pensar la música. Dime, Adriana. Pero, profe, sí se sienten sensaciones y afecta, digamos, en la parte, no sé, como emocional también, porque pues particularmente a mí me dio como, o sea, me bajó como los niveles de ansiedad por un momento, como que me tranquilizó yo, ay, tan chévere, por Ujú. eso pregunté. No, sí, Si claro. hay un efecto, no sé, corporal, un efecto Sí, claro, por lo que son vibraciones impactan directamente. Me refiero es de en la sensación. mente del compositor como tal. Su objetivo tal vez no sea calmarte. Que a ti te haya generado eso es otra cosa. Porque cada ser es independiente y percibe las cosas de forma diferente. O sea, no podríamos estandarizar todo. Pero el compositor estaba era analizando matemáticas a la hora de hacer eso. Porque estudian mucho eso, mucho la matemática musical y la matemática de frecuencias de onda y de electroacústica y de decibeles y de hertz y de no sé qué cosas. Y entonces se ponen es a estudiar eso. ¿M? A diferencia, por ejemplo, del beat del reggaetón, que es un beat instintivo y que no busca que llegue directo a tu cabeza, a tu raciocinio, sino a tu instinto. Directamente como a esa parte instintiva natural del ser humano. Y esta clave, pum, ti, tum, tin, tum, esa clave no se la inventó el reggaetón, en realidad. Eso se llama clave antillana y es africano y esa vaina es más vieja que se utilizó, claro, ya de forma de industria y todo, pero en realidad eso pues es muy antiguo. Y es obviamente música que nace o ritmos que nacen de rituales al fin y al cabo. Entonces todo tiene su sentido y su razón. Ya en uno y en otros genera sensaciones diferentes, genera sensaciones particulares. Hay gente, por ejemplo, que, pues como Adriana, que esta música todo bien y la asimilan súper bien. Hay gente que se
pone súper molesta con esta vaina. Incluso en clases, que yo uso el ejemplo, gente que, ¡ah! Y en el grupo de fundamentación uno, ¿te acuerdas, Lady? El año pasado, el semestre pasado, que había gente que se estresaba resto con eso. Y se estresan es de estrés. Y eso que yo no pongo un tema completo de eso que dura 20 minutos. Nunca. Yo pongo fragmenticos de 2 minutos. Pero imagínate un concierto de toda esta vaina. O sea, no, o sea, definitivamente. Y no es que no tenga público, tiene harto público esta música. Lo que pasa es que son contextos académicos, o sea, es gente que está metida en ese cuento y que pues está en un contexto muy intelectual de la vaina y que están sumergidos en esa onda. Y lo que te digo, cuando uno empieza medio a entender un poquito, medio le empieza a agradar, porque a mí no es que de una yo diga, uy, qué maravilla, sino que yo estudié en la universidad, me tocaba ver varias materias de esas, del componente obligatorio, entonces pues tocaba verlas y tocaba aparte analizarlas, entonces uno como que tenía que sí o sí entender esa vaina porque la hacían. A pesar de que para uno seguía sonando a ruido, y ruido, y ruido, y ruido. Entonces es gracioso porque, pues porque eso del ruido es muy subjetivo, ¿no? Es muy, muy subjetivo. Por ejemplo, a mí me incomoda de forma personal, y no quiere decir que sea malo o que sea bueno. Eso no depende tampoco de mi perspectiva de analizar si algo es bueno o malo. Me incomoda mucho la música popular, me fastidia, o sea, me incomoda a tal punto de que me empiece ya a generar así escorzor acá en el cuerpo, pues por algo personal, o sea, no, yo hasta me aguanto, no, pues que hasta me aguanto hasta más el reggaetón a veces que la música popular, o sea, la calle, ¿sí? La emisora La Calle. O sea, uy, me fastidia mucho, pues yo no sé por qué carajos, y tampoco es tan mala, o sea, yo me pongo a ver los requintos y digo, son re severos, muy buenos. Pero pues no, o sea, ya es una cuestión meramente personal. Pero pues ese género está dando más billete que el reggaetón en Colombia ahorita. Entonces, pues para mucha gente no es para nada ruido, efectivamente. Para mucha es mucha. Entonces imagínese, si yo tengo compañeros, amigos que trabajan con Paola Jara, otro que es el requintista de... Yo tengo un amigo que es bajista, trabaja con Paola Jara. Otra muchacha que no es amiga mía, pero que la conozco, es tecladista de Paola Jara. Otro man que es requintista, que es guitarrista de jazz, guitarrista eléctrico, y el man toca requinto en boleros, que me encantan los boleros. El man es el requintista de Jason Jiménez. Entonces eso va billete como un berraco. Esos manes que se van a poner a hacer jazz y a hacer, no, pues sí, eso es lo que... Y hay mucho público. Entonces para mucho público no es ruido. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que sí es ruido siendo uno en 1 millón? ¿Mm? Entonces es una cuestión subjetiva. 100% subjetiva. Ahora, si lo analizamos desde ciertos parámetros, entonces ahí sí ya puedo decir, es bueno o es malo, pero ¿desde qué parámetros? Porque no todo es blanco y no todo es negro, ¿no? Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es una música buena que usted diga, esto es bueno, bueno? A mí me gusta el blues, profe. Me parece hermoso. Ujú, ¿te Y gusta el el jazz. blues? Para ti es bueno el blues porque te gusta y ya. Exacto. ¿Quién más? Para mí la música ancestral ¿Pero cuál? es la Porque que es ahí cabe un montón de géneros. la música medicina, la que se utiliza en ceremonias como yaje. Ok. Bueno, pues eso digamos que se categorizaría en un género gigantesco porque a la larga es varios géneros utilizados exclusivamente allá, algunos otros adaptados que no son necesariamente nacidos de allá. Entonces son una cantidad de cosas que a ti no es que te guste el género como tal, sino te gusta es el contexto donde se utilizan. Porque hay mucha música que no nació en ese contexto y se utiliza en ese contexto y ahí cobra sentido. Pero no es un género como tal nacido en un ritual, en una ceremonia. Porque, por ejemplo, si es por eso, no habrían, o sea, si fuera original de una ceremonia tradicional, no habrían ni guitarras ni nada,
ni viento siquiera, solo el canto del abuelo, el que esté dirigiendo. Solo sería el canto tradicional y esa sería la verdadera música ancestral. Entonces ahí lo que te gusta a ti es el contexto y eso también es bueno analizarlo. Muy bien, ¿quién más? Para mí, eh, yo creo que me gustan los ritmos rápidos porque, digamos, es como los Rolling Ruanas, los Burning Caravan, Omnia, Ujú. pero digamos, a mí las baladas usualmente no son atractivas para mí. No le jalan No. por el tempo, el beat lento. Bien, claro, ahí vamos descubriendo cosas. Adriana, Me gusta, bueno, me gustan muchos géneros realmente, o sea, me gustan las baladas, el folclore me encanta, bueno, pero hay una música particular que me llama mucho la atención y es el trip hop. El trip hop me parece espectacular esa música, es algo supremamente diferente con muchas herramientas diferentes y muy difícil como de escuchar también, ¿no? Es decir, no todo el mundo le gustan esa clase de sonidos combinados y bueno, muchas cosas. ok, bien. Tienes gustos particulares, Adriana, eso es bueno, porque la electroacústica te gustó así de primera. Eso está bien. Gabriel, Profe, pues a mí la música que me gusta y que me parece para mí completa, o sea, yo no soy nada radical, toda la música a mí me parece que sea el género que sea, tiene su esencia y tiene su alma, ¿sí? Pero para mí la música que me gusta es algo, sí, yo creo que muchos lo saben, el género gótico, donde se maneja ópera, donde se manejan violines, donde se manejan pues varios instrumentos, su batería, su bajo, su guitarra, sí, inclusive hay varias bandas que me gustan mucho porque pues me manejan varios como clarinetes, manejan instrumentos de vientos. Entonces para mí eso es como muy completo, sí, me gusta mucho que manejen muchos destiempos, que vayan a toda y en un momento se queden en más despacio. Entonces, para mí esa es la música que me gusta. bien. Ujú. Lady, cuéntanos. Un segundo. Eh, a mí me gusta mucho la verdad, pues escucho de todo tipo de música, pero realmente la que así me hace mover bastante y me siento, entro como en un estado como alegre y todo el cuento, es la música andina, o sea, me gusta mucho los sanjuanitos, me gusta escuchar a Cajarcas y todo lo de ahí para allá, bastante, bastante me gusta ese tipo de música. Claro, muy bien, chévere. Yo les voy a contar lo que a mí me gusta, porque eso es bacano, hablar de música es divertido, ¿no les pasa? A mí me gusta obviamente la música andina, yo soy músico andino de cepa, es como mi género pues de práctica y he tocado pues de esta música y es con la que también vivo, soy músico de tiempo completo, entonces vivo de tocar, de enseñar con esta música, o sea, ese es como el plus, el fuerte, porque pues en todo hay obviamente su capacidad. Y pues esta música pues es la que toco con más, pues con mayor conocimiento porque es la que más conozco. También toco de todo porque en mi otro trabajo, en Uniminuto, yo tengo un grupo de todo que es para grados, para cócteles, para no sé qué. Entonces toca tocar de todo. Y ahí también pues me gusta. Y he aprendido también a escuchar otras cosas que nunca he escuchado. Pero realmente si ustedes ven mi Spotify es una vaina súper diversa. O sea, esa vaina tiene de todo. A mí sí, en ese sentido me gusta escuchar y analizar y ya ver si sí o si no. Hay cosas que me aburren de una, así como que, nah,
y ya, y las cambio. Pero oigo mucha música del mundo y me gusta mucho música comercial. O sea, no voy a decir, no, es que yo no oigo nada comercial. Yo oigo mucha música comercial que yo diga, uy, acá hay elementos bacanos que me parecen muy, muy buenos, muy, muy rescatables y digo, bien, bacano. También oigo mucha música rara, o sea, mucha música tribal o mucha música étnica del mundo por allá de Uzbekistán. ¿Qué carajo suena en Uzbekistán? O cuál es la música campesina de Rumania. A ver qué pasa, a ver qué suena por allá. Me gusta mucho explorar ese tipo de cosas. Y no me guío de pronto por un género como tal, sino porque me impacte, o sea, la sonoridad sea agradable. En ese sentido no pienso en tiempos, en velocidades. O sea, si es lento, pero me agrada, pues me voy por ahí a ver qué pasa. Obviamente escuchar música instrumental y escuchar música lenta es una cuestión que nos desacostumbró la cotidianidad de la vida. Porque necesitamos una letra para pegarnos a algo, así sea en inglés o en lo que sea, y un tempo más bien movido para que nos llame la atención. Pero la música instrumental es de lo que yo más escucho. Generalmente casi no escucho música vocal, a menos de que pues ya descubra algo que me llamó la atención hartísimo y que me vaya por ahí. Entonces me engomo con un artista y boom, me pongo a escuchar una semana entera. Y después paso con otro y así. Pero yo oigo mucha música instrumental porque hago mucha música instrumental también. Entonces la música instrumental también está dentro de mis playlists preferidas. Y es una cuestión meramente de gustos, ¿no? O sea, uno no tiene tampoco que como que limitar esa parte y variar el oído, eso sí es bueno. Como que en el estudio musical que estamos haciendo nosotros, la invitación es a generar mucha diversidad sonora, no a quedarnos en un solo género. Siempre necesitamos alimentarnos de diferentes fuentes, como en la comida, o sea, no puede usted quedarse comiendo solo lo mismo porque el organismo necesita diferentes nutrientes. Entonces, en esa medida, si en esta clase vamos a empezar a abrir esa perspectiva de diferentes géneros, de diferentes estilos, de diferentes instrumentos, tímbricas convencionales como cosas no convencionales, para que nuestra mente también pues pueda tener mayor diversificación en ese lenguaje. Y eso nos va a ayudar a entender la música desde diferentes perspectivas. Hay música que se debe evaluar desde lo rítmico, o sea, usted no le puede pedir al reggaetón ponerle pues una letra de Silvio Rodríguez porque no, o sea, no está diseñada para esa vaina, ¿sí o no? Y en eso pues obviamente usted no va a coger a Maluma o a J Balvin para analizarla y filosofar su existencia y la realidad del ser humano en el siglo XXI con calentamiento global, pandemia, crisis económica, crisis migratoria. No, paila, eso no es para eso. Entonces no la evalúe desde ahí porque está perdiendo el año. Pues si usted mira esa vaina desde lo rítmico, ahí sí la tienen re clara. La tienen muy clara. Por ejemplo, la música popular, o sea, lo mismo, o sea, usted no lo evalúa desde su contexto literario ni desde su contexto rítmico, sino lo evalúa desde su contexto tímbrico y pues desde su necesidad también comercial. Entonces, pues obviamente pega durísimo e influye también en que musicalmente es muy avanzada, porque en serio esos contrapuntos que hace, por ejemplo, el acordeón con el requinto son tremendos, o sea, eso es realmente bueno. Entonces, pues desde donde usted mire las cosas le va a encontrar sentido. Ya, por ejemplo, hay música muy integral, por ejemplo, para mí Juan Luis Guerra. O sea, ese man por donde le mire le va a encontrar 10 puntos. Lo literario, 10. Lo rítmico, 10. Lo instrumental, 10. El beat, la sabrosura, el viaje, 10. Entonces, pues sí, o sea, sí, sí, wow. Son cosas muy integrales, muy completas. Pues también desde otra perspectiva habrá gente que no le guste, ¿no? Pero si es por vender, ese man vende como si fuera un reggaetonero. Pero si es por contenido literario, ese man compone unas letras muy buenas, muy bien hechas. Si es por los arreglos musicales, se Él es del agarra. precursor de la bachata, ¿no, profe? Juan Luis Guerra. Claro. Pues la bachata en realidad es un ritmo más tradicional de República Dominicana, o sea, es folclórico de ellos,
pero pues ellos lo sacaron, ¿no? Está Ventura, este man Romeo Santos y Juan Luis Guerra, que son como los exponentes más famosos. Pero pues al lado de Juan Luis Guerra, Romeo Santos es un pinche pendejo. Pero vende, ahorita pues obviamente pues bueno, todo desde lo comercial o desde diferentes perspectivas pues cambia, ¿no? Pero pues pasa así mucho con la música. Por ejemplo, esta fusión metal sinfónica que le gusta también a Gabriel, pues es también, pues van encontrándose universos de sonoridades que van armando nuevos mundos de música. Entonces esta vaina es infinita. Por eso es que nunca se acaba. La música nunca se acaba y de estudiarla menos. O sea, esta vaina nunca la vamos a acabar de estudiar. ¿Listos? Entonces para nuestra próxima sesión, los que no lo han terminado, los que no lo tienen, el instrumento, eso ya lo tiene Víctor. Hoy lo hicimos solo con el cuerpo, pero entonces ya vamos a empezar a incorporarlo en la próxima clase con el instrumento. Profe, ¿y cómo se hace? No sé cómo Sí, es. ya te explico. Entonces un rollo de papel higiénico, ¿cierto? Es un rollo de papel higiénico. Lo que hacemos es taparlo acá con un pedazo de cartón de algún otro tipo de caja que tengas por ahí, de cereal o de sal o de lo que sea. Le echas arroz hasta la mitad, hasta un poquito menos de la mitad. Y lo sellas otra vez. Si quieres lo pintas, lo decoras. Entonces es tapar una superficie y llenarlo con arroz hasta al menos de la mitad. Y ahí sí sellarlo todo. Entonces ahí con el género que sea o con la música que sea, vamos a empezar a llevar ahí el ritmo con este. Entonces, lo que estamos haciendo con la voz aquí, lo vamos a hacer en la maraca, en la maraquita. Que estamos haciendo la figura que hoy para adelante vamos a conocer como el chocolate. El chocolate. Entonces, ¿cómo suena el chocolate? Suena así. Chocolate, 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 chocolate. ¿Aplica para todos los géneros? No. Solo para este tipo de géneros. Salsa también. O sanjuanitos. Bueno, muchos géneros, no solo andinos. Pero que suenen con el chocolate. Chocolate, 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 chocolate. Si lo puedo cantar, lo puedo tocar. No solo en esto, sino en todo. Tengo que siempre practicarlo también con la voz. Chocolate, 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 chocolate. Sin maraquita. Chocolate, 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 chocolate. Chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate. Chocolate, 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 chocolate. Chocolate, chocolate. ¿Listos? Entonces, tengamos el instrumento listo, porfa, para la próxima clase. Y seguimos avanzando en nuestro programa. Vamos a tomar una fotico, regálenme porfa una fotico. Y bueno, pues muchas gracias por venir. Un festivo, yo sé, pero yo ni sabía. ¿No nos toca poner el nombre y eso en el chat? No, yo es lo que cojo es acá la parte de personas que aparece Alexandra Velande, Adriana, Maritza, Gabriel Borrego, Ingrid. Y entonces como están los nombres ahí, pues pum, cojo esa asistencia. Listo, muchas gracias.
Bueno, Muchísimas gracias por todo. Espero que haya sido provechosa la clase. Adriana, dime. Preguntica, profe, ¿tú colocas algo en el Drive o no utilizas un Drive o algo así? No te entendí, ¿qué? Perdón. ¿Tú colocas alguna tarea o algo en el Drive? Yo les voy a agregar al... ¿Me dejan tomar otra vez la foto por fin que no me quedó bien? Ya. Yo les voy a agregar al Classroom para que de ahí para allá empecemos a subir los materiales en el Classroom. No lo he subido porque como no está la gente todavía, o sea, todavía no está, hasta hoy ya queda el grupo definido. Listo. Entonces yo les agrego a ese Classroom. Ya esta semana ya quedamos, todavía no vamos a subir material. Todavía empezamos así suave. Ya después les empiezo a dejar los materiales de trabajo en casa que los van a subir al Classroom. ¿Listo? Ya esta semana les llega la invitación al Classroom para que lo acepten, para que se metan a esa plataforma y en esa plataforma ya van a hacer todas las actividades que haya que hacer. Listo, profe. Listos. Gracias, profe. Que estés muy bien. Chao. Feliz fin de semana a todos. buen día para todos. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta luego.